De un tiempo a esta parte, la mayoría de los libros nos hablan del parque forestal, del barrio Lastarria, de Providencia o de Ñuñoa, pero poco se habla de las comunas periféricas, de sectores marginales o alejados de lo metropolitano. Por eso nuestra consigna al momento de hacer la convocatoria fue esa: cuentos de la calle, de las poblaciones, de las comunas y de provincias abandonadas como temas literarios. Y el resultado de este libro, 14 cuentos donde los protagonistas no son ingenieros con crisis vocacional ni escritores atormentados que reflexionan de política tomando un café antes de entrar al cine arte de moda, sino que contiene familias rotas, alcoholismo, balas perdidas, calles oscuras y pasarelas de cemento en poblaciones abandonadas. Y hoy en el capítulo del Traficantes de Cultura nos metemos en una antología luminosa, exquisita, de los amigos de Santiago Wander, que son los Relatos de la Calle, antología que junta a 14 voces y que en este capítulo especial del podcast nos junta con 3 de esas voces, además de su editor. Marcela Calvo, autora de Los Yuyos de María. Andrea Calvo, perdón. Gracias. Andrea Calvo, autora de Los Yuyos de María. Andrea, bienvenida. Muchas gracias por la invitación. Ahora sí, se me cruzaron los nombres. Marcela Daros, autora de Un barrio flotante, también de cuento también contenido en esta antología. Marcela, bienvenida. Muchas gracias. Andrés Torres Mesa, autor de El Tebo. Andrés, bienvenido. Estás silenciado, amigo. Ahí sí, muchas gracias por la invitación. Y también editor y representante de Santiago Wander Editorial, don Emilio Vilches. Don Emilio, bienvenido. Gracias Humberto por la invitación. Saludos. Y aquí yo quiero, fuera de lo que leí al comienzo, que es parte de la presentación de esta antología, es ir a la idea. Y quiero irme con Emilio, que básicamente es el representante de la editorial aquí presente en esta sala virtual. ¿Cómo se gesta esta convocatoria de los relatos de la calle? Nosotros hicimos cuando estábamos empezando Santiago Wander en el 2016, hicimos una antología abierta igual, un poco porque no estábamos empezando, o sea, estábamos cachando así como buscando gente y viendo como el tema de la publicación. Hicimos una convocatoria abierta, pero ni tan abierta, porque igual hubo como alguna invitación en ese libro, por lo mismo, porque estábamos como empezando. Y desde ese tiempo que quedamos con ganas de hacer una nueva convocatoria, esta vez que fuera así absolutamente abierta, o sea, que no hubiese ninguna invitación al respecto. Y se demoró un poco porque siempre estamos con varios proyectos, pero apenas pudimos dijimos ya, ahora sí es el momento. También quisimos darle como una temática igual que esa vez anterior, que se llamaba Santiago en el Ojo, que era acerca de relatos sobre la ciudad de Santiago. Ahora queríamos darle como un pie forzado que tuviera algo que ver con lo que hacemos nosotros, de Santiago Wander. Entonces ahí quisimos darle esta temática como de relatos que no fueran de los típicos que se están casi siempre vendiendo, comentando, así como cosas medio hipster. Entonces queríamos darle como esta onda más real, más callejera, y ahí hicimos la convocatoria. Y en el momento, y aquí quiero irme quiero comenzar con Andrea. Es como, ¿cómo te llega esta convocatoria? Y en el fondo, ¿cómo te llega esta convocatoria? Y además, ¿cómo se gestan los Yuyos de María? ¿Y cómo me llega esta convocatoria? Bueno, por redes. Uh-huh. Por redes sociales, en este caso Instagram. Yo a los chicos de Santiago Wander los sigo hace rato. Son una editorial independiente, muy valiente, tocan temas superurbanos, temas de música que a mí también me rayan. Y vi la convocatoria y dije, ¿por qué no? Y Los Yuyos de María es un relato que yo trabajé en taller. Yo soy alumna de la Gran Pía Barros, he estado en talleres también con Gabriela Aguilera del colectivo Ergosum, y ahí estaba la María. Y cuando veo esta convocatoria dije, va la María. Y resultó. Y obviamente que fue una sorpresa,
cuando la María se gana el concurso, se gana la convocatoria, y sin duda que ha sido una experiencia súper bonita estar en una antología, como bien dijo Emilio, en temáticas que no relucen en muchas partes, hablando de marginalidad, hablando realmente de la calle y lo que sucede. Entonces, para mí fue sorpresivo y un honor también formar parte, es un honor formar parte de este compendio de 14 relatos que, como muy bien dijo la Pía Barros, que fue la que hizo la contratapa, no son relatos con exitismo, no hay panfleto aquí, hay simplemente cosas que muchas veces es más fácil mirar hacia otro lado que ver realmente la realidad. Y esto es crudo, puro, duro, valiente y por lo demás de una gran, gran calidad literaria. Y en tu caso, Marcela, autora de Un barrio flotante, ¿cómo se gesta el cuento y cómo te llega esta convocatoria? Y también vi la invitación, la convocatoria la vi en Instagram. Y bueno, empecé a buscar algunos trabajos que pudieran estar en línea con lo que estaban solicitando. Yo escribo distintos temas y últimamente estoy más en el relato erótico, pero encontré este cuento. Yo también estoy en un taller, en el taller de Jaime Collier, y bueno, en ese contexto le di algunos toques, lo revisé, qué sé yo, y lo despaché. Y así fue como El barrio flotante finalmente quedó seleccionado para esta convocatoria, lo que me dejó súper feliz. Y en tu caso, Andrés, autor del Teo, es la misma pregunta en todo caso, ¿cómo se gesta el cuento y cómo te llega esta invitación o esta convocatoria? Claro. Bueno, el cuento se gesta porque yo me inspiré en unos compañeros de curso que tenía cuando estaba en el colegio, que eran bastante bizarros y maldadosos. Y bueno, ese cuento pertenece a un conjunto de cuentos que estoy escribiendo. Estoy tratando de armar un librito por ahí, que versa sobre puras historias sobre niños o adolescentes. Y bueno, justo yo veo la convocatoria, más o menos leí ahí las bases, la temática y todo, y dije, chuta, yo creo que calza. Y lo envié, pues. Y, o sea, no lo envié pensando, voy a quedar, pero también, como repiten ahí las compañeras, fue una gran sorpresa cuando me avisaron, así que súper contento y agradecido. Emilio, y en esta, ¿cuánto fue la cantidad? ¿Qué tan exitoso me refiero a cantidad de cuentos? ¿Cuántos fueron los que llegaron a esta convocatoria? Llegaron muchísimos. No recuerdo bien la cifra exacta, pero fueron 200, cerca de 250 por ahí. Entonces fueron mucho más de los que esperábamos. Entonces también el proceso que nosotros teníamos como pensado para cierta cantidad de tiempo, tuvimos que extenderlo un poco porque fueron muchísimos los cuentos que llegaron. Y como eran tantos que hicimos una primera selección, no sé, porque descartábamos 50, por ejemplo, después otros 50, y así nos fuimos quedando cada vez con una cantidad menor, hasta que ya cuando quedaban, no sé, 30 por ahí, como que ya dijimos, ya veamos, entre estos 30 sacamos el libro y veamos quiénes son, pero eso pasó cuando nos quedan así como 30 nomás. Y de hecho fue difícil hasta el último día, o sea, teníamos que dar los resultados tal día, no podíamos atrasarnos más porque ya habíamos dado como una prórroga, pero hasta, no sé, hasta 10 minutos antes de darle como la lista de los cuentos seleccionados, todavía habían dos que estábamos ahí como ya este o el otro, entonces igual quedaron afuera algunos que nos hubiese gustado, pero por varios temas teníamos que no extendernos demasiado en el libro, pero perfectamente podrían haber estado 40 cuentos en el libro. Pero al final estos fueron los 14 que nos gustaron más y que sentíamos que tenían como mayor equilibrio. Después vino todo ese tema como de ver cuál va primero, cuál va después, pero eso es parte ya como de la pega nuestra. Pero fueron muchísimos textos, 200 y tanto. ¿Y cómo fue esa curatoría de la selección de los 14, de las 14 plumas que los juntan? O sea, los voy a nombrar a todos. Ailín Pinto, Eduardo Fernández, Andrea Calvo, Cristian Pino, Carmen Valdebenito, Eduardo Venegas, Francisco Chilin, Camila Fuentes, Andrés Torres Mesa, Carolina Puchel,
Leonardo Espinosa, Marcela Daros, Carolina Aparici y Joaquín Escobar. ¿Cómo fue esa curatoría? ¿Qué es lo que hace que estos relatos tengan la calle que ustedes estaban buscando? Bueno, o sea, lo primero es que como un primer filtro que hicimos fue que tuvieran que ver con la temática que estábamos pidiendo, porque de esos 200 y tantos, y a pesar de que el proyecto era Relatos de la Calle, y a pesar de que la base lo decían claramente, igual nos llegaban textos que no tenían mucho que ver con el tema. Entonces luego ya nos quedamos con los que tengan que ver con el tema, luego nos vamos quedando con los que están bien escritos, eh, y una vez que ya tenemos como un campo de los que están mejor escritos y que tengan relación con la temática, ahí ya nos empezamos a meter ya en temas más literarios, que tengan más recursos literarios, que tengan más afinidad también con lo que a nosotros nos gusta, porque inevitable que el gusto también está presente en la selección. El Pablo y yo estuvimos ahí también hasta el final como discutiendo también sobre algunos que entraron, otros que no pudieron entrar, pero yo creo que la mayoría fue como, sí, estos van, así como unánime. Y eso yo creo que tiene que ver como con la temática, con la calidad de la escritura, con recursos literarios que tienen y también como que tengan como ese equilibrio de libro, como imaginárselos dentro de un libro que no sean así como cosas tan de un lado para otro, sino que tengan como una coherencia como conjunto de cuentos. Yo quiero sumar de que yo creo que es un libro muy Santiago Ander en el sentido, sobre todo por la línea más de antología de cuentos anteriores. No sé, quiero nombrar, no sé, Sadcore o El Diablo también, que juegan mucho a eso, juegan mucho con ese borde y que no, y sobre todo, y aquí quiero abrir la pregunta a todos. Creo que hace que no hayan historias como las que están contenidas en Relatos de la Calle que abunden, versus las que abundan harto son como el escritor devenido en filósofo hablando en un café en Ñuñoa mientras está a punto de entrar a un cinearta a ver a Tchaikovsky, no sé, y nombré cualquier cosa. ¿Qué es lo que hace que esta historia sucia pero real no abunde tanto versus el resto? No sé, Andrés. Eh, no sé, yo creo que hay una tendencia, como tú dices, a hablar del estudiante de literatura, de la facultad de letras, que no tiene, digamos, no tiene calle, como el título, y que está ahí circulando siempre como, es que es muy hijito de papá, que tiene como la vida asegurada y que sus únicos cuestionamientos son, no sé, ¿qué voy a leer? O ¿en qué se basa mi escritura? O, no sé, cómo sigo a Bolaño, o cómo me parezco a Bolaño en mi escritura, cosas así, pero no tienen calle. Esos relatos me parece que carecen de lo que justamente estaba convocando Santiago Andes, que era hablar como de la realidad, lo que nos circunda, el extrarradio, eh, lo que no está impregnado de exitismo. Y yo creo que es como una moda que se implantó, que viene como del 2000 y algo en adelante, y que generalmente uno lee un libro de cuentos y casi todos versan sobre eso, sobre estudiantes de literatura, sobre que están ahí tomándose un café, que van a ir al cine, como tú decías. Y eso creo yo, creo que faltan más relatos como estos, que hablen de la experiencia, que hablen quizá de la realidad, de la realidad misma, esa realidad que no queremos ver tampoco. Marcela. Sí, yo creo también que hay algo como no querer mirar lo que nos duele, quizás lo que molesta, lo que incomoda. En mi caso, yo soy más lectora de novelas que de cuentos, a pesar de que escribo cuentos y recién estoy comenzando a escribir mi primera novela. Pero tuve una escuela en la que sí vi esa preferencia por este tipo de relatos, que es un taller independiente que funciona aquí en La Serena
y ahí yo vi textos como estos. En realidad, escribir sobre el lado bonito de la vida era un poco propicio en el contexto de ese taller que se llama Los Viajeros del Mar y Celeste. Son cabros jóvenes, pero súper clever y tienen harto conocimiento sobre la escritura. Entonces, mi percepción en cuanto al relato era que por ahí había que ir. Y yo creo que este cuento que yo escribí salió en esos tiempos en que yo escribí en ese taller. Por lo tanto, tengo la sensación de que depende de dónde se esté generando el trabajo de escritura, porque hay talleres que están promoviendo fuertemente el mirar la realidad de frente. Andrea. Bueno, la verdad es que es súper interesante ver el génesis de todo esto, ¿no? Que hace que algunos, algunas, algunes escribamos desde una posición y otros de lugares que, como bien dijo Andrés, como también versa en el prólogo del libro, lugares que ya hasta cierto punto son lugares comunes, ¿no? Yo siento que esta escritura nace desde los márgenes. Personalmente, yo soy una escritora de género negro, por tanto, dentro de mi pensum, o por lo menos de lo que yo trato de hacer con mi relato, es justamente dar a conocer este lado incómodo, negado, reprimido, tapado, disfrazado, travestido, ¿no? De tanto progreso, de tanta cosa maravillosa, que la alegría ya viene, que la alegría ya llegó, que la alegría, parece que la alegría todavía debe estar dando vueltas perdida en un GPS como extraño, ¿no? Y francamente siento yo y creo, soy una convencida, que sin caer en el panfleto, ¿no? Cada letra, cada epígrafe, cada microrelato, cuento, novela, crónica, el género que tú elijas, cuando uno escribe, uno se posiciona políticamente. Uno tiene una posición política, y con esto no estoy hablando de las derechas, las izquierdas, nada. Nosotros nos levantamos en la mañana y tomamos decisiones que nos posicionan políticamente en un lugar. Y el hecho de querer narrar desde este lugar, incómodo, marginal y lachento, ¿no? Nos compele a efectivamente tratar estas temáticas que muchas veces sacan roncha. Y ojo, que el realismo, hablemos de realismo social, es uno de los géneros que por lo general, y sobre todo cuento, que por la academia, incluso por las grandes editoriales, está mirado como, wow, como medio raro, ¿no? Pero es uno de los que más golpea y es uno de los más buscados también por los lectores y las lectoras. Y con respecto a este tema, ¿por qué escribir desde estos márgenes, desde este realismo? Me acordé hoy día justamente en la tarde de un paseo que hicimos con un amigo, sus hijos, mi hijo. Y recuerdo que uno de ellos, estábamos en el teleférico, y recuerdo que uno de ellos, chico, dice, ¡ay, qué raro esto! Mira, qué cosa rara. Nosotros ya estábamos ya como en la segunda estación del teleférico. Mira, que del cerro para acá es súper lindo y es verde y hay como edificios grandes, y del cerro para allá está seco, es feo, polvoriento. ¿Por qué? ¿Cómo le respondes tú? Estoy hablando de un niño de 11 años. ¿Cómo le respondes tú eso? ¿Cómo le podrías responder tú eso a un niño? Que, ojo, este libro está lleno de infancias por lo demás. Bueno, pues, que aquí hay una frontera natural. Y no es que hoy podrían plantar más arbolitos. No es que lo verde vaya ganando terreno. Es que lo árido, lo negado, los techos de zinc y toda esa realidad que existe se va comiendo este Edén, a esta copia feliz del Edén, ¿no? Ocupando otras palabras, obviamente, pero ahí se marca una frontera física. El territorio como una frontera, como antiguamente lo fue y como lo trató aquí un compañero de una forma magistral, con el monstruo que emergió del río, ¿no? Como lo marcó el Mapocho alguna vez, lo marca el Cerro San Cristóbal. Claro. Como el San Juan de la Guada, el MBL.
como el San Juan de la Guada, y vámonos a las regiones también. Cuando se incendian los cerros de Valparaíso, pues nosotros estábamos en el Hotel Boutique, ahí fumando un puchito, tomando una copa de vino, viendo como todo Valparaíso se incendia. ¿Cómo explicamos eso? ¿Cómo se explica también que, no sé, pues siempre en la época de los festivales de viña, todo glamoroso, todo como el epítome de la ordinariez, versus por el otro lado campamentos protestando por la falta de agua, por la falta de urbanización, frente a toda esta, repito, este epítome de ordinariez glamoroso que tiene el ejercicio que hacen del festival, en el fondo? Yo siento que como que entre que ordinaria, que ahí yo no entro mucho en esa retórica, sino que como en esta cosa de todo está bien, ¿no? De todo está bien, como en algún momento en los 90 nos vendieron, llegó el Parque Arauco, llegó esto, todo bacán, no hablemos de dictadura porque qué feo, no hablemos mejor de cabros que van en un colegio y privilegio, que jalan, que esto, que... Es como, ¿hasta cuándo estamos así? Y creo, y lo hemos conversado, o sea, cuando miramos que todo esto se está rebalsando, que todo esto está inoculando en la sociedad, lo que es verdad, la desigualdad, ¿quiénes vienen siendo los marginales ahora? ¿Los del lado bonito del cerro? ¿Los del lado feo del cerro? ¿Quiénes son los marginales? ¿Quiénes todos los días se están marginando más y más allá de una realidad que a mi gusto es súper narcotizada? Así como en las poblaciones podemos ver, como Ailín lo dijo en este relato Mariposas Blancas, que es precioso, los papelillos de pasta base, las cantidades de flonazepam, de rice, que se consumen en otros lados. ¿Dónde está la droga? ¿Dónde está la marginalidad? Y ahí yo siento que en este compendio se juega bien con eso. Y hace que uno se cuestione, porque no es lo que está pasando en La Pobla, en el Cerro, en Coquimbo, en aquí, en zonas que son parte de, y seguir marginándola y tratar como de decir, no, mira, esto es lo marginal, es lo feo, es uno quien tiene esta especie como, no sé si de aporafobia, de no querer ver, te va a ir despegando, la realidad te va comiendo, que es otra cosa. Y en ese sentido yo creo que los cabros de Santiago Under, además de darle en el clavo, fueron súper lúcidos para hacer esa apuesta. Súper. ¿Y qué es lo que hace, y aquí quiero irme con Emilio, que un género como el relato de la calle, es como esta realidad, no sea bien mirado quizás por las grandes corporaciones editoriales, pero sí sea material para editoriales como Santiago Under, por ejemplo? Es que, pucha, no sé, editoriales como Planeta, por ejemplo, son súper cómodas. O sea, van a publicar lo que saben que pueden vender. Y lo que es más fácil de vender son historias cómodas, historias que sean fácilmente digeribles, que sean cool, que haya gente bonita, etcétera, como personaje. Y ojalá que tengan altos likes y cosas así, pues. Entonces hay un poco de comodidad pensada desde lo comercial, eh, que es una comodidad que la editorial independiente no tenemos, y por lo menos en el caso de nosotros tampoco buscamos. A nosotros nos interesa acoplarnos a esa idea política, en el sentido que decía Andrea. Nosotros tenemos nuestra propia posición política, artística, y eso es lo que nos ha interesado siempre. Y nunca lo hemos abandonado, y cada cosa que hacemos tratamos de ampliar nuestro espectro, pero siempre pensando en nuestra posición. No queremos cambiar de ahí, no queremos salir de ahí. Queremos que se agrande, que queremos que haya más voces, queremos que haya más libros, que lleguen a más lugares, pero siempre desde nuestra posición. No queremos como nosotros acoplarnos a lo que los otros, como Planeta y ese tipo de editoriales hacen. ¿Marcela? ¿Perdona? ¿Qué es lo que hace que un género como esta realidad, Sí, estos sin cuentos de realidad, duda. sea como materia de las editoriales chicas versus las grandes que que la miran más bien con, no sé si decir desprecio, Sí, pero no la miran en el fondo?
Sí, yo creo que lo que vende más es la cosa más liviana, que no te hace pensar mucho, que te distrae, que te relaja. Cuesta vender lo que muestra, ¿cierto? Realidades marginales, qué sé yo, que no son del gusto de la gran mayoría de lectores. Yo también encuentro muy valiente la postura. Me gusta eso, me encanta que mi cuento haya quedado allí, porque los encuentro jugados y es como ir contra una corriente que tiene que ver en el fondo con el mercado editorial y con las opciones que la mayor parte de la gente está buscando. La lectura como forma de evasión también, la lectura como una manera de ver otras realidades que son diferentes a lo que a lo que nos duele, a lo que no nos gusta. Eso creo que es la razón por la Andrés. que, claro, por la que este tipo de relatos no tiene tanta cabida en otras en editoriales, digamos, que están más en el tema del comercio. Andrés. Sí, yo, bueno, primero valorar la instancia que propone Santiago Ander de poder, digamos, publicar estos relatos, porque como decía Emilio, hay que diversificar las voces, romperle estos cánones que se van formando, digamos, en las élites literarias, por decirlo así. Y estos libros son verdaderas molotov que caen en medio, digamos, de estas editoriales grandes, como se nombraba Planeta, y que vienen a eso, a diversificar el panorama literario y de voces y de historias y de formas de contarlas. Yo trabajo en una biblioteca pública y ahí yo veo los índices de préstamos, cuánto le cuesta a una editorial independiente, no sé, versus una editorial como Planeta o Alfaguara, que uno pone un libro, no sé, de algún escritor ya reconocido, famoso, cómo lo lleva la gente y cuánto le cuesta a veces a la editorial independiente salir. Entonces, yo creo que esto que realiza Santiago Ander es súper importante porque, como decía, va de alguna forma remando a la contra, va peleando contra estos grandes consorcios editoriales y va exponiendo estos relatos que, como decíamos, no, quizás mucha gente no quiere ver, ¿ya? Porque son relatos dolorosos, son relatos que de alguna forma apuntan a la llaga, tocan la llaga de nuestra sociedad y y no sé, creo que es súper importante finalmente lo que hace Santiago antes. No sé si respondí la pregunta, parece que me fui por otro lado, pero creo que iba por ahí. Perfecto. Andrea. A ver, yo le encuentro razón en todo lo que han dicho, pero ojo, no nos olvidemos que si hablamos de realismo social, hablamos como más desde esta punta de lo marginal, por un lado tenemos estos grandes consorcios editoriales que se llenan los bolsillos de plata, porque para los autores el 10% nomás con suerte, digámoslo, con temáticas que pueden ser súper crudas, pero casualmente son extranjera. Por ejemplo, todo lo que es el Europolar, todo lo que es el género negro, esta cosa policial de la trata de personas que hay en Suecia, lo escribe el Soren, bla, 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 vende. Estos tres señoros que se hicieron pasar por la Carmen Mola, vende. La marginalidad, muchas veces traída de Europa, vende. Entonces quizás también deberíamos empezar a pensar qué tantas señales nosotros como lectores también estamos enviándole a esas grandes editoriales, por un lado. Y ojo, que textos como, por ejemplo, crudísimo, María Carolina Gil con Cárcel de Mujeres, que hasta el día de hoy la recuerdan simplemente porque le pegó un balazo a su amante en el Crillón, se revisitó y fue un éxito comercial, tengo entendido, para Televisión Nacional cuando lo subieron y lo hicieron miniserie. Entonces, por algún lado, es como que me gusta,
pero me asusta, pero no sé, y esa cosa como media amarilla, que digámoslo, que pueden tener los grandes grupos editoriales y hasta cierto punto es como cuando les conviene, cuando no, etc. Y Santiago Ander en ese sentido, y ojo, Humberto, tú dijiste editoriales chicas, no, editoriales independientes, porque de chicas no tienen nada. No, nada. Nada. Es una apuesta súper valiente y yo insisto, esto es como bien dijo Andrés, como remar contra la corriente. Yo creo que ya a esta altura del partido, con las apuestas que se están haciendo, la de Santiago Andrés liderando por lo menos este año, por lo que yo he podido leer, esto está siendo una punta de flecha cada vez más afilada, cada vez más a la vanguardia de lo que se está haciendo. ¿Sí? ¿Y qué es lo que falta? Bueno, espacio, falta difusión. Andrés, que trabaja en una biblioteca. A mí me gustaría saber cómo, si es que este libro se postula a las compras del Estado, cómo va a ser. Conocido es el hecho que, y gracias por esto, y yo creo que igual hay que nombrarlo, somos 7 autores y 7 autoras, ¿no? Y muchas veces a las autoras, en este caso, cuesta mucho que estos libros se comercialicen, que lo compre el Estado, porque el lenguaje que ocupamos es muy feo, que es muy violento, que podrías decir lo mismo con distintas palabras. Mira, la Marcela se está matando la risa. Y es como, hey, pero no. Entonces ahí también entramos en el tema del lenguaje. Es que es muy crudo, es que es muy aquí. Y aquí es como un poco lo que hace esta antología, y yo lo veo, no un poco, harto, es como rasgar el velo y decir, ok, aquí está, y esto es lo que pasa. Son narraciones que están súper enmarcadas, son distintas voces, encuadradas en distintas partes, en distintos lados geográficos, distintas temáticas, que uno puede decir, ya pucha, la droga, el abuso, son las temáticas que se repiten, y es como que te aburre, es tremendo. Y que normalice esto, que típico, la marginalidad, la prostitución, esta cosa de las infancias que se han perdido, siempre los mismos temas. Bueno, ¿serán que esos temas nos están carcomiendo como sociedad? Y por algo el 18 de octubre, no fueron 30 pesos, fueron 30 años, más allá del eslogan. Siempre son los mismos temas. La otra vez hablaba con alguien, sí, pucha, leer esos temas, ay, como que achaca, como que duele el corazón. Es que eso es lo que está pasando. Y te lo están mostrando. Allá tú, si haces esto. Y tú, disculpa, Andrea, ¿tú por qué crees que pasa esto de que preferimos ver la basura que viene de afuera o la realidad, esta realidad marginal que viene de afuera, a leerlo, a leer a los autores de acá, a leerlo entre nosotros? Mira, yo creo que aquí Emilio podría dar cancha, tiro y lado con este tema. Claro, también. Pero en ese sentido yo creo que, bueno, a gran editorial, grandes grupos, esto es como la ISAPRE, ¿ah? que tenemos una ISAPRE y tenemos distintas clínicas, y yo creo que son unos monstruos del marketing, son unos monstruos de todo esto, y también yo creo que es parte de la idiosincrasia del chileno. O sea, veamos, no sé, Emilio nos podrá contar cómo es el panorama en Argentina o en España también, de repente con los mismos autores que están ahí. O sea, yo creo que tiene que ver harto con esto, como con la idiosincrasia de los chilenos y con la cultura que te meten desde el colegio hasta las noticias, ¿no? O sea, tú miráis las noticias un rato y te van a mostrar, no sé, el 90% de las noticias son Ñuñoa, Providencia, Las Condes, Santiago Centro, y jamás se habla de Calera Tango, jamás se habla de Peñaflor, jamás se habla del bosque, salvo que, no sé, que un asalto murió un Paco, no sé. Ahí recién te la muestran y solamente para mostrarte cosas negativas y 5 minutos, y desaparece. Y hay, no sé, 10 portonazos en una noche y no pasa nada, pero hay uno en Providencia y, claro, 10 minutos en el noticiero. Entonces, una cosa que permea todo, no es solamente la literatura, es lo mismo que la música. O sea, hay un montón de bandas haciendo música genial en muchos lugares, pero viene el hijo de no sé quién y tiene mucha plata y graba un disco que suena excelente y sale hasta en la radio. Entonces no creo que sea una cosa exclusivamente de la literatura, sino que algo cultural. Eh, y tiene mucho que ver con el marketing y tiene mucho que ver con la idiosincrasia también de Chile en general.
quiero tomar otro punto, sobre todo en el ejercicio más de escritor, escritora. Irme con Andrea. Sobre todo, y encerrarlo en una gran pregunta, porque estos tres cuentos, el de Andrea, Los Yuyos de María, el de Marcela, Un barrio flotante, y el de Andrés, El Tebo, son temáticas duras, y sobre todo temáticas duras encerradas en 4 planas. O sea, tener la idea fija y que el círculo en el fondo quede perfecto para que te cuente la historia, para que uno como lector esté sumergido en la historia. Por ejemplo, estar sumergido en Los Yuyos de María, ver esa marginalidad que también da rabia. Bueno, en ese sentido yo me voy a colgar orgullosamente de las palabras de Pía Barro. ¿Para qué escribe uno y por qué escribe uno? Si tú respondes el para qué, para salir en una antología, no. El por qué, en mi caso, yo escribo desde la rabia, yo purgo. Yo si no escribo me muero, ¿no? Y para mí es una forma de purgar, es una forma de crear, y sobre todo en este tipo de temas que a mí me tocan en lo profundo, es empezar a armar con las basuritas y lachas motitas de lo cochino de la calle una historia. Que no porque estemos acostumbrados a ver una historia terrible y muy terrible y muy espantosa, no puede ser narrada de forma bella. O sea, yo creo que aquí, en este caso, por lo menos en Los Yuyos, para mí el ejercicio escritural y el oficio de escritora, en este caso, es súper importante, como no solamente uno se escribe, si para qué andamos con cosas, que el Andrés dijo, no, yo me basé en unos compañeros de curso, la María Moya existió, la María Moya existió, y son esas historias que uno la escuchó, yo en este caso la escuché de un muy buen amigo, de Miguel, y que me la cuenta, y yo le digo, no, pues esto hay que contarlo, y hay que contarlo de una manera en donde las personas puedan vivir ese personaje, y lo puedan vivir, y lo puedan mirar, y puedas insertarte en esa atmósfera. ¿Y eso cómo se logra? Bueno, yo creo que con harto trabajo, con técnica y todo, pero por sobre todo creyendo en la historia que estás contando. Y ojo, que no solamente la historia, sino todo lo que viene detrás de esa historia, toda la apuesta, todo el mundo que estás mostrando. ¿Te das cuenta? Entonces, por eso digo, hay una convicción. Cuando uno escribe, se para en una vereda política. Y para mí la María, y crear un cuento, en este caso Los Yuyos de María, es eso, son capas y capas y capas. No es simplemente llegar, mostrar, mira la historia. No, crear de toda esta brutalidad, de esta cosa abominable, algo que puede ser tremendamente bello. Encontrar hermosura y belleza donde para otros, otras, hay solo fealdad. Y eso personalmente es lo que a mí me inspira. Y que te rasque por dentro, y que te escosa, y que te produzca algo físico. Y que digas, wow, que te marque. Para mí eso es la gran diferencia entre una historia y un relato, un cuento, en este caso. Que lo puedas sentir, que lo puedas vivir. Y claro, desde la felicidad y todo, no dejar cabitos sueltos. Yo como buena escritora policial, ay, tengo una cosa media toca ahí, pero es eso, que te escosa, que te dé pena, que te dé rabia, que te den ganas de quedarte viviendo un rato más ahí con ese personaje. Como dijo mi gran amiga Lorena Díaz Mesa, estos personajes ninguno suficientemente, quizás la María Moya, lo suficientemente bueno para darle tu incondicionalidad, lo suficientemente malo para llegar y llenarte la boca juzgándolo. En el caso de la María, por ejemplo. Eso. Y en tu caso, Marcela, ¿cómo...? La pregunta inicial, ahí tú puedes desarrollarlo en todo caso. ¿Cómo desarrollar en tan pocas páginas una idea? Y sobre todo que esa idea de que de principio a final quede redondo en el fondo. Sí, efectivamente uno hace uso de las técnicas que con el tiempo ha ido adquiriendo, pero en el centro está la historia, está el recuerdo. Ahí hay mucho de mi propia infancia, porque la verdad es que
la casa donde yo crecí quedaba a la vuelta de este prostíbulo. Entonces voy mezclando cosas que realmente pasaron, como en la ficción, cosas que realmente pasaron con cosas que nunca pasaron. Y, y va apareciendo esta historia y también va surgiendo la rabia porque resulta que yo soy coquimbana y a mí no me gustó nada el famoso eje Varela. Esta avenida, este proyecto de conectividad vial que echó abajo una parte, digamos, antigua, patrimonial de Coquimbo y le cambió la cara para siempre con la aparición incluso de un mall. Entonces fue como una bofetada en realidad para las personas que, siendo Coquimbo un lugar que, entre comillas, no va a ser bonito, tenía por lo menos esa, Contraballo, esa belleza de lo que es verdadero. Y de pronto cambiaba su cara y aparecía un mall, desapareció todo este sector de donde estaba ubicado este prostíbulo que era tan famoso y que tenía, el nombre era 1621, tenía el nombre del número. Entonces empiezan a surgir estos personajes y, y luego, no sé, pues que yo creo que cuando tú escribes ocurre algún fenómeno medio mediúnico, yo le llamo, que empiezan a aparecer cosas que tú no tenías pensadas y de pronto vamos llegando a un desenlace tan inesperado para ti como podría serlo para el lector. Para mí escribir es algo muy vital, algo que hago a diario. Es parte totalmente de mi vida. Ni siquiera me pregunto para qué escribo, simplemente lo hago. Y, y esto que pasa cuando tú escribes, yo lo observo con mucho asombro, porque realmente las historias parecen escribirse solas. No sé, no sé si les pasará a los otros que escriben, a los amigos acá presentes, pero es bien impactante. Algunos personajes sí existieron y otros no tengo idea de dónde vienen. Algunos se parecen mucho a mi papá, se parecen mucho a vecinos coquimbanos de toda la vida. Y así va cerrándose esa historia, formando ese círculo que tú dices. Andrés, Sí, a mí me pasa igual, yo como que no digo me voy a sentar y voy a escribir un texto relacionado con esto, sino que van surgiendo, como que las historias piden salir y en cuanto a lo técnico, yo no sé, yo me siento y me pongo a escribir, no me preocupo si esto está bien o está mal, escribo simplemente. No sé cuánto va a terminar el cuento o si está bien cerrado, bien terminado, yo escribo. Después ya con el tiempo empiezo como a leerlo un poco y evidentemente a pulir un poco, pero básicamente nace, yo creo, como bien decía Andrea, también de la rabia, así, de la guata, así, como que sale de la guata. Yo, por ejemplo, este texto está inspirado en unos compañeros de la enseñanza media, ya por el año 94, no, miento, 98, por ahí, por los 90, y que eran bien malos, eran bien punk rocket malos, así, y después cuando yo salimos del colegio ya no los vi más y yo quería como de alguna forma entender quizás lo que les había sucedido a ellos. Y bueno, el relato parte de un hecho real y después, bueno, yo voy igual inventando cosas. Yo me acuerdo que en ese tiempo estaban de moda los tontariles, estos locos consumían demasiados tontariles, iban a los puentes a tirar piedras. Entonces de ahí fui gestando el cuento, pero más que nada como una respuesta a estos personajes, como tratar de darle un sentido a las historias que yo escuchaba, que se hablaba de ellos. Eso, pero como también decía la otra compañera, yo solo escribo, no sé, no me planifico para escribir, no sé cómo nació el Tivo. Creo que lo recordé en algún momento, me acuerdo que eran fanáticos de Star Wars y de ahí empecé como a hurgar una historia y llegué a eso. Más allá no podría explicarlo. Disculpa, ¿me puedo colgar sí, de las palabras de Andrés? Yo creo por que aquí favor. nos pasa a todos, a todas, a todos quienes escribimos, es una especie de pulsión, es Sí. una pulsión.
Es algo que está ahí, y como bien dijo Cortázar en uno de sus ensayos, no me acuerdo el nombre, pero ahí está, esa alimaña que te tienes que sacar de encima, y no te deja, y muchas veces no te deja, y llegas, lo plasmas, lo hace, y se arranca de repente, tú querías darle un final, pero no, se arrancó y el personaje cobró vida propia, y es como, ¡oh! Yo me imagino, no sé, nunca me ha tocado compilar una antología. Yo en ese sentido al Emilio y al Pablo los admiro, a la gente de Santiago Ander, porque debe ser súper difícil decir, bueno, ¿cómo hacemos confluir a todos estos seres, estos relatos que están súper vivos, orgánicos? No sé, a mí me pasó que cuando leí a Andrés, en una parte él ubica la fábrica abandonada de La Carbonera, y yo inmediatamente me acordé de un lugar en Padre Hurtado que le decían La Carbonera. De ahí Y soy. después hablando con otra autora, que es la Camila Fuente, que ¿Ya? es de Padre Hurtado, y fue como, oh my God, no puede ser, está todo pasando. Y me La llevó a tengo al esos frente. lugares, ¿viste? Está al frente, y bueno, lamentable porque la destruyeron completamente. Así Sí, era, po, la podrían haberla rescatado patrimonialmente, pero claro, pero la plata no está ni ahí. como bien dijo también la Marcela, lo de la parte bonita de Coquimbo, yo estaba leyendo también el relato de Marcela, y era estar en un lugar bello, lindo, también mucha esencia de puerto. Pasa con todos los relatos, con la pichanga el marica también. Eh, yo siento que aquí es como que, porque ¿para qué andamos con cosas? Todos, todas, todos nos escribimos. Es como Sí, cada uno deja un pedazo de sí en el relato. exacto, Y exacto. aquí se nota y se encarna tan bien, y todos, no sé si todos venimos de los mismos lugares, claramente no, algunos viven fuera de Santiago, otros, pero es arquetípico lo que sucede aquí, y ahí yo creo que radicó la maestría de los chicos de Santiago Ander, de poder leer esto y decir, esto les pasó o reverbera, va a reverberar en los lectores y las lectoras, o sea, así es, porque es súper de nosotros, y aquí nuevamente la marginalidad, y es parte de nosotros. Exacto. Es como tratar de sacarte eso, ¿no? No, qué marginal. Es negar una parte de uno también. Y como tú decías, es contarlo, pero con hermosura, con belleza. Con Hacer belleza. que también sintamos ternura por estos personajes que, no sé, por muy malditos que sean o muy sufridos, que sintamos ternura por ellos y los veamos bellos también. Y que en último caso, si no, ¿qué nos queda? Mm. ¿Qué nos queda? Y yo quiero rescatar lo que acaban de decir. Hay una antología de cuentos con cierta luminosidad, ternura, belleza, ante esa marginalidad que a veces queremos ver o nos negamos a verla o queremos hacernos los hueones y queremos dejarla a un lado, pero rescatar esa belleza en relatos frescos. Y me atrevo a decir, hasta aquí lo mejor del año. Y aquí es una loa obviamente para Emilio y el equipo de Santiago Ander. Y aquí es irme con Emilio y respecto de las sensaciones, personalmente o como editorial, ¿qué sensación les deja el Relatos de la Calle? Nosotros estamos felices porque el libro nos gusta mucho cómo quedó. El relato, el conjunto de relatos, creemos que está bien, dialoga bien los cuentos entre sí. Yo lo veo como un mapa, así como este texto para allá, otro texto para acá, y me encanta que haya quedado gente me encanta que haya quedado gente de regiones también, que no se publica mucha gente de regiones en Santiago. Entonces, yo en lo personal estoy feliz con el libro y además, como un plus, en el lanzamiento del libro y ahora en esta conversación y otros contactos que hemos tenido, me encanta que el grupo de gente que participa en el libro, puta, o sea, todos bacanes, ¿cachai? O sea, todos están en el mismo aparato, en la misma onda. Eh, Todos más o menos con los mismos intereses, con la misma parada frente a lo que es la literatura. Entonces eso es otro plus que a nosotros nos ha encantado, y eso es absolutamente casual, o sea, no teníamos cómo saberlo. Y nada, yo feliz, y ojalá el libro se siga leyendo, y ojalá también algunos otros proyectos surjan parecido a este, porque son instancias muy necesarias para conocer otras voces, para conocer otros lugares y para ampliar un poco lo que se hace, ampliar
la bibliodiversidad que hay en Santiago, que a veces no es tan grande. Bueno, también decir que el Relatos de la Calle también tendrá su presentación en vivo este jueves 15 de septiembre desde las 19:30 horas en la Queleo de Tobalaba, donde estarán Ailín Pinto, Carolina Parisi, Cristian Pino, Eduardo Fernández de la antología que obviamente nos reúne en esta conversación virtual con los traficantes de cultura. Me encanta hablar y para cerrar, me encanta hablar de futuro, y me encanta hablar y cómo miran, qué es lo que tienen a futuro personalmente cada uno de ustedes. O sea, ¿qué hay más allá del Relatos de la Calle, por ejemplo, para Marcela? Algo que estés cocinando respecto de libros, cuentos, obviamente lo que puedas contar, obviamente. Sí, estoy trabajando en 2 proyectos. Uno es una antología de cuentos eróticos para resistir en pandemia, y ya tengo bien avanzado ese trabajo. Ha sido sumamente liberador. Efectivamente comencé a escribir relato erótico en pandemia y creo que es lo mío, me encanta. Entonces, eso por un lado. Y bueno, justo con Jaime Collier en el taller empecé mi primera novela. Uh-huh. Y esa novela está ubicada en el contexto del estallido social. Unos personajes que son un poco alegóricos y que representan también el tema del consumo, o sea, todas las cosas que me obsesionan. Me doy cuenta que estoy metiendo allí todo lo que me obsesiona, y estoy avanzando muy rápidamente. Aparecen estos personajes que te digo que yo no sé, a veces están como al acecho esperando para aparecer. Estoy fascinada, estoy feliz escribiendo y enseñando también, porque la idea también es compartir la experiencia con personas que están recién iniciándose. Entonces, en eso estoy. Uh-huh. Andrea. Bueno, yo, además de esta joya de la cual estoy, pero orgullosísima, yo de verdad parezco así como militante porque para todos lados anda, oye, ¿lo leíste? Anda a comprarlo. Yo ando igual. Sí, no, evangelizando así. Bueno, estoy súper contenta porque en el mes de julio lancé mi segundo libro, en este caso de cuentos. El primero fue con Ediciones Cherezade, Medular, de microficción, y Esta es mi guagua. Hace nada, salido del horno, Larvados, por Editorial Asterión. Este libro, bueno, ganó un financiamiento del Fondo del Libro, el Fondo de Publicación. Y bueno, también aquí cuentos, 19 cuentos que trabajamos harto con la Pía. Es duro, también es del mismo corte, digamos, desde fuera del canon, esas cosas que nos gustan. El combo en los hocico, aquí también está, súper contenta, lo vamos a lanzar presencialmente en la primavera del libro, así que ahí vamos a estar avisando por redes sociales. Y por otro lado, también, al igual que Marcela, estoy trabajando en mi primera novela, también por una beca de creación que me adjudiqué por el Ministerio de Cultura, en una novela policial, y que recoge todo lo que tiene que ver con, ley de identidad de género, matrimonio igualitario, disidencias y todo eso. Es lo que puedo contar, pero estoy feliz, muy, muy, muy contenta. Andrés. Sí, bueno, yo, como les comentaba, el tío pertenece a un conjunto de relatos que estoy trabajando que lleva por título Niño Religioso, y que cuenta la historia de diferentes niños y adolescentes en un colegio cristiano, ¿ya? En un colegio católico. Yo me eduqué en un colegio católico de monjas, fue mi Alcatraz personal, conocí a mi Pinochet personal en ese colegio, así que estoy tratando de terminar este relatos que se van cruzando entre sí, y eso es como lo más pronto, lo que estoy trabajando ahora, y también estoy trabajando en un poemario un poco largo, extenso, que se llama Ya somos como el cuervo, que también es como, cuenta, no sé, como la historia de una persona que sale de la casa y todo lo que vive en ese trayecto durante un par de horas.
Y eso, básicamente trabajando en eso, así que si es que quizás hay una convocatoria ahí por Santiago Ander, quizás podría enviar el tratando de pitutarme ahí los textos. Así. Claro. Emilio, Eso. personalmente o Santiago Ander, cualquiera de las dos sirve. Bueno, personalmente todavía estoy como un poco como con la promoción de mi novela que salió en marzo con Los Perros Románticos, que se llama Los Muertos No Escriben. ¿Está? Sí. Y tengo un libro que voy a sacar, un libro de música acerca de los Ramones, que va a salir pronto, en octubre. O sea, la idea es que esté para la primavera el libro, pero lo vamos a lanzar en octubre. Y ese lo escribí yo y lo vamos a sacar con Santiago Ander, porque los libros de música me gustan por Santiago Ander. Y eso también, bueno, es lo próximo a Santiago Ander. Y para fin de año tenemos también un par de cosas más bien punk rock con Santiago Ander. Vamos a sacar un libro del Walter Lescano, argentino, sobre 2 minutos, que lo escribió con el Mosca, el cantante 2 minutos, y también ahí la Mariana Enríquez también colaboró en ese libro. Y para fin de año una traducción que vamos a publicar acá de Kennedys, un libro que se llama Fresh Fruits for Rotting Vegetables, y de Alex O. Y conseguimos los derechos así, por una ganga, y lo tradujimos, y viene también ahora a fin de año. Y en octubre, el 15 de octubre, tenemos una feria que estamos organizando con Delidir Café y con Polilla Records en el Boulevard Alameda el 15 de octubre. Y ahí vamos a estar nosotros y varios stands de libros relacionados a la música, y también de vinilo, y música y literatura. Eso es lo que viene así como de aquí a fin de año. Y el jueves, recordar esto, porque va a estar este conversatorio con Eranita, en la que leo toda la... Y ojalá puedan ir todos los de la antología, ¿no? O todos los que se pueda, todos los que alcancen a llegar. Excelente. Obviamente, y yo qué poder decir, si nos estás viendo a través de YouTube o nos estás escuchando a través de Spotify o Amazon Music, recomendarles esta maravilla, Relatos de la Calle. Ya dicho por los invitados en este capítulo del Traficantes de Cultura, Andrea Calvo, Marcela Daros, Andrés Torres, Emilio Vilches. Muchísimas gracias por esta casi hora de conversación para con esta casa digital. Muchas gracias. Gracias a ustedes. Gracias. Un gusto conocerlos, saludarlos. Exacto. Y un gusto conversar con usted, y gracias por la invitación, Humberto, el clásico de la literatura chilena. Y saben, Sí. saben que esta casa está disponible para lo que gusten. Para quienes nos están viendo y escuchando, gracias por estar ahí. Adiós. Chao. 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 Gracias.